Les invito, hermanos, a que vayamos en nuestras Biblias al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, capítulo 10, versículo 1 al 4. Mateo, capítulo 10, versículo 1 al 4. Vamos a leer esta porción de la Escritura. Dice así: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Hasta allí. Luego de que nuestro Señor Jesucristo ha instruido a los discípulos y a toda la cristiandad a rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, ahora es el Señor mismo de la mies el que envía a los obreros a su mies. Pues miren la conexión entre el versículo 39 del capítulo 9 y el versículo 1 del capítulo 10. Si no hubiese diferencia en la división de los versículos, diría así: Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda toda enfermedad y toda dolencia. Así, hermanos, nuestro Señor ahora está enviando obreros a su mies. Y en este caso está enviando a estos 12 discípulos. Él llama y comisiona a 12 varones a quienes previamente Él ya había elegido, según nos enseña Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13, y los había capacitado para esta labor. Dice Lucas 6, 12 y 13, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mateo es el evangelista que menciona en este momento del relato de la vida del Señor a los 12 discípulos. Pero Marcos y Lucas ya nos han hablado sobre la elección de estos 12 cronológicamente más atrás. De hecho, Marcos y Lucas nos dicen acerca de estos 12 discípulos previo al Sermón del Monte, y que luego que el Señor les ha escogido a estos 12, entonces ahora va y ocurre lo que se conoce como el Sermón del Monte. Pero nuestro Señor ya les había elegido ciertamente, y noten, hermanos, cómo dice la Escritura que nuestro Señor, para escogerlos, se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. Y luego entonces fue y los escogió. Necesitaría la segunda persona de la Trinidad dirección, guía y ayuda para estas cosas. Hermanos, qué gran ejemplo nos está dejando el Señor a la hora de tomar decisiones importantes, a la hora sobre todo de escoger aquellos que serán los obreros para la mies del Señor. El Señor pasó toda la noche en oración. Nosotros debemos también estar en oración constante por estas cosas. Y luego entonces los llamó y los envió.
Estos eran conocidos como los discípulos. De hecho, les llama discípulos. Miren el 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos. Pero ahora es tiempo, hermanos, que estos 12 discípulos avancen y tomen el arado en sus manos. Ya han sido discípulos por algún tiempo, ya han andado con el Señor, ya le han conocido un tanto de cerca, ya han escuchado su enseñanza, ya han oído el Evangelio. Ahora es momento que avancen y que tomen el arado en sus manos. Ahora es tiempo de que estos 12 discípulos tomen responsabilidad en el reino de Dios. Y ya es tiempo de que avancen y tomen su lugar en el reino de Dios. Pues nos dice Lucas capítulo 9, versículo 2, que es el texto paralelo de Mateo 10:1, nos dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. La diferencia en la lectura entre Lucas y Mateo de este pasaje es que Lucas dice que les llamó a esos 12 y los envió. ¿Y a qué los envió? Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquellos discípulos que habían sido elegidos un tiempo atrás, era tiempo y era momento que avanzaran, que tomaran en sus manos el arado y que empezaran a trabajar. Alguno dirá, pero ¿no les faltaba mucho? ¿No les faltaba más instrucción? ¿No necesitaban terminar el seminario para que entonces los pudiera enviar? No, hermanos, el Señor los envió. Noten, así en ese momento, con la instrucción que ya les había dado, con la palabra que ya habían escuchado, los tomó y les dijo, levántense y vayan, sirvan, tomen el arado y vayan y tomen su lugar en el reino de Dios. Pues, ¿a qué les envió? Sino a predicar el reino de Dios. Nosotros también somos llamados, hermanos, al servicio del reino de Dios, ¿no es así? Nosotros también somos llamados al servicio al reino al cual fuimos trasladados. ¿O acaso será que el Señor nos llamó solo para relleno? ¿Nos habrá llamado el Señor solo para que seamos ahí relleno en su reino? No, nos ha llamado a que le sirvamos a todos, hermanos, varones y mujeres. En el evangelicalismo de nuestro tiempo, las personas se jactan del tiempo que tienen en una iglesia, o en la iglesia dicen, y entre más tiempo, más orgullosos se sienten. ¿Les han oído? Muchos dicen, no, pues, ¿tú qué me vas a decir? Yo ya tengo 30 años en la iglesia. No, yo tengo 20 años en el evangelio. No, mi hijo es pastor. No, mi hermano, mi primo, mi esto, mi lo otro, es obispo en tal lugar. Y tienden a jactarse del tiempo que tienen en las iglesias. Pero, ¿no debería de ser eso al revés? ¿No debería más bien eso ser causa de vergüenza a causa de su inmadurez? ¿No debería más bien eso ser causa de vergüenza a causa de su inestabilidad? ¿No debería todo el tiempo que dicen que tienen en el Evangelio más bien ser una causa de vergüenza? Pues no se les ve estabilidad. Algunos andan de un lugar para otro y no hay estabilidad en sus vidas espirituales. Eso, en vez de ser algo de que jactarse, debiera ser algo de que avergonzarse. No debiera ser causa de vergüenza, más bien la pasividad que han tenido esos 30 años. No debería de ser causa de vergüenza la infertilidad espiritual que han tenido por esos 20 o 30 años que dicen que han estado en el Evangelio. Así que no, hermanos, que tengamos mucho tiempo en el Evangelio no es algo para presumir si no hemos mostrado madurez, si no hemos mostrado firmeza, estabilidad, si no hemos mostrado servicio
y frutos en el Señor. ¿Cuántas almas habrán ganado para Cristo aquellos que tienen 20, 30 o hasta 40 años en el Evangelio? Y no es que se trata de una competencia, como ya hemos dicho antes, no se trata de ver a ver quién gana más, y no se trata de que vamos a hacer nuestra lista a ver cuántos llevo ya. No, hermanos, pero estas personas que se jactan de estar tanto tiempo en el Evangelio, ¿cuántas almas genuinamente habrán ganado? ¿Cuánto habrán servido al Señor de esos 20 o 30 años que dicen que tienen en el Evangelio? ¿Qué frutos hay de sus labores? ¿Dónde están los frutos de esos 20 o 30 años en el Evangelio? ¿No será más bien que, como dijo el apóstol, debiendo ser ya maestros, siguen siendo niños fluctuantes, llevados de allá para acá de todo viento de doctrina? Eso más bien debiera ser una causa de vergüenza antes que una causa de orgullo, hermanos. Pero los discípulos del Señor avanzaron. Y aunque no entendían todas las cosas en ese momento, se dispusieron a servir y fueron enviados. Noten eso, hermanos. Todavía falta todas las dudas que los apóstoles tienen posteriormente. Todavía no oímos a Felipe decir, muéstranos al Padre y nos basta. Todavía no oímos a Pedro decirle al Señor, Señor, nunca tal cosa te acontezca, y al Señor decirle, apártate de mí, Satanás. Todavía no acontecen todas estas cosas cuando el Señor les ha llamado y les dice, levántense, tomen el arado y pónganse a trabajar. Los envió, dice, a predicar el Evangelio. Todo creyente, aún desde sus inicios, tiene una comprensión al menos básica del Evangelio. Y por la providencia del Señor, eso es lo único que necesita para ir a compartir del Evangelio. Pues nuestra labor, hermanos, y nuestra tarea es hablar de Cristo, de su obra, de su Evangelio. Los discípulos, pues, entonces, a pesar de que no entendían todas las cosas, fueron enviados. La palabra griega que se transliteró como apóstol significa delegado, embajador o enviado. Y decimos que se transliteró, no se tradujo porque es la palabra griega apóstolos. De hecho, el texto debiera decir, por ejemplo, en el verso 2, y los nombres de los 12 enviados, o los nombres de los 12 delegados, los nombres de los 12 embajadores fueron estos. Solo que el traductor de la versión castellana dejó esta palabra griega y se transliteró apóstolos para terminar en nuestro castellano como apóstol. Y esto significa enviado y delegado. Esto nos está entonces diciendo que el aprendiz o el discípulo se convirtió en enviado. El matetes se convirtió en apóstolos, pues la palabra discípulo proviene de la palabra griega matetes, que significa discípulo, alguien, aprendiz, alguien que está siendo enseñado. Miren, hermanos, cómo el Señor no les ha dado un diploma de graduación y ya les ha enviado. De hecho, incluso todavía no ocurre el hecho o aquel acontecimiento del Pentecostés y el Señor ya les ha enviado a predicar. Ya les ha enviado a hablar la palabra de Dios, hermanos, lo que nos dice que nosotros no podemos o no debemos detenernos de ir y hablar el Evangelio, que no debemos esperar una comisión, que no debemos esperar un título, un diploma, que no debemos esperar que
alguien nos pase al frente, no haga una imposición de manos para poder ir a predicar el Evangelio. El aprendiz, el discípulo se convierte entonces en un enviado a predicar el Evangelio. Pero en el caso, hermanos, de lo que está aconteciendo en Mateo capítulo 10, versículos 1 al 4, hay un detalle muy importante que no debemos pasar de nuestro texto, que en este caso, hermanos, es el número de los discípulos. Noten ustedes que son 12 discípulos. El número 12 en la Escritura es uno de los números más significativos. Este número implica plenitud o perfección. Esto es perfección en el sentido de estar completo, en el sentido de algo que no le falta nada. Si se fijaron, el Señor también nos dice Lucas, de todos los discípulos que lo seguían, Él escogió 12. ¿Por qué no los escogió a todos? En este caso, porque, hermanos, el número 12 es uno de los números más significativos, que, como les decía, implica plenitud o perfección en el sentido de estar completo. La base, hermanos, de esta numérica del número 12 comienza con la cantidad de hijos varones que Dios determinó dar a Jacob, los cuales vendrían, como ustedes saben, a convertirse en los 12 patriarcas de Israel. Allí es donde comienza en la historia de la Biblia el número 12 a aparecer con frecuencia, desde que Dios, hermanos, obró que Jacob tuviera 12 hijos varones. Estos 12 hijos se convirtieron entonces en las 12 tribus de Israel. De esta base de las 12 tribus de Israel, entonces se derivan una serie de figuras colectivas del número 12, alusivas a las 12 tribus, como por ejemplo, había 12 panes de la proposición que debían ser puestos en el lugar santo, según nos enseña Éxodo capítulo 25, versículo 23 al 30. Estos 12 panes eran precisamente uno por cada una de las tribus de Israel. También Josué capítulo 4, versículo 8 nos enseña que fueron tomadas 12 piedras para hacer allí el monumento para el Señor. Fueron 12 piedras conforme cada una a las 12 tribus de Israel. Fueron 12 espías los que se enviaron por Moisés a reconocer la tierra de Canaán, ¿se acuerdan? También uno por cada uno de las tribus de Israel. Y fueron 12 piedras las que Elías tomó para construir el altar donde cayó el fuego del cielo y consumió la ofrenda que estaba sobre él. ¿Se acuerdan cuando Elías tiene aquella controversia con los profetas de Baal? Toma 12 piedras y nos dice el escritor también, conforme a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué no agarraban 11 o 13 o 15? ¿O por qué no agarraban 200 para que el altar quedara más grande? Porque, hermanos, allí hay un simbolismo, allí hay un significado detrás, allí hay un misterio. Esto es, allí hay algo detrás que subyace bajo la superficie y que nos ha de enseñar algo. Pues también eran 12 las piedras que estaban en el pectoral del sumo sacerdote, según nos enseña Éxodo capítulo 28, versículo 17 al 21. Y estas 12 piedras que estaban en el pectoral del sacerdote representaban también a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué 12? ¿Por qué hubo 12 tribus de Israel? Bueno, de entrada el número, como les decía,
porque nos está hablando de plenitud, nos está hablando de algo completo, nos está hablando de algo ya terminado, algo total. Y cuando cada una de estas figuras se dieron, hermanos, se estaba expresando la totalidad de la asamblea de aquel tiempo. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo no solo estaba dando continuidad al diseño divino del número 12 en la asamblea del pueblo de Dios, sino que aún más estaba estableciendo también, hermanos, los cimientos mismos de la iglesia neotestamentaria. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Dios había hecho pacto ¿con quién? Con la nación de Israel, en donde el mediador era Moisés. Entonces, en este pacto, Dios hace un pacto con la nación que está compuesta por 12 tribus. Así que la base del pacto de Dios, de aquel pacto del Antiguo Testamento, es una totalidad de 12. ¿Me estoy explicando? La base, pues, de toda la asamblea con la que se hizo pacto eran 12. Viene nuestro Señor y no solo es que está repitiendo o reflejando o siguiendo el ejemplo de lo que ha estado pasando en la congregación del antiguo pacto, sino que Él ahora, hermanos, al establecer el nuevo pacto, Él está echando los cimientos de la iglesia neotestamentaria. Y por eso escogió 12. Debemos decir, hermanos, entre paréntesis, que la iglesia del Señor, es la misma desde el principio en el sentido de que no es que hay dos iglesias como si los dos creyéramos diferente. No, es una misma iglesia que ha estado o ha funcionado bajo 2 economías diferentes. En este caso, la del Antiguo Testamento, bajo la economía de los tratos con la nación de Israel, y la del Nuevo Testamento bajo la economía de los tratos de Dios con, en este caso, los cimientos que Dios está ahora poniendo, que Cristo está ahora poniendo para su iglesia. Dios ha establecido su iglesia bajo la ley en el seno de la nación de Israel, compuesta por 12 tribus, como les decía, y ahora Cristo mismo, el único Salvador de la Iglesia universal, Dios hecho carne, estaba también estableciendo su iglesia, ahora bajo el Evangelio, sobre 12 hombres escogidos para eso. Por eso dice también la Escritura en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo, pues, hermanos, ahora está llevando a cabo un acto muy trascendental en la vida de la iglesia. Lo que acabamos de leer, hermanos, no es solamente una narrativa para que nosotros digamos, mira qué interesante que el Señor se le ocurrió escoger a 12, mira, ahí hay 12, no, sí, ya los conté, son 12. No, hermanos, esto es narrado de esta forma. Y los nombres de los apóstoles tienen que ser expresados de esta forma y repetidos como lo son, con el propósito de dejar claro que sobre ellos habría de ser establecida la iglesia del Nuevo Testamento. Ellos serían los cimientos de la iglesia del Nuevo Pacto. Siendo Cristo el Salvador de ambos testamentos, la realidad de todos los símbolos y sombras de la ley ceremonial,
el cumplimiento de todas las promesas salvadoras de Dios, el verdadero Mesías esperado por todos los creyentes a lo largo de la historia, el número de los hijos de Jacob, esto es las 12 tribus de Israel, entonces, hermanos, guardan un bello eco de señalamiento a aquellos 12 cimientos sobre los que el Cordero de Dios establecería la iglesia del nuevo pacto. La iglesia que sería testigo de todas las realidades que ellos solamente podían practicar en sombra. Qué cosa tan asombrosa, hermanos, porque ellos en su economía, en el pacto en el que Dios soberanamente determinó ponerlos a ellos fueron 12. ¿Por qué? Porque el Señor habrá echado un disparejo y cayó 12. No, hermanos, ciertamente, ya que ellos estaban en la economía de las sombras y Cristo era la realidad de todo. Y la iglesia del nuevo pacto venía a ser entonces la manifestación de todas las realidades que la iglesia del antiguo pacto solo podía manifestar en sombras. Entonces también podemos entender que el hecho de que hubiera habido 12 tribus, de que hubiera habido 12 piedras preciosas en el pectoral del sacerdote, que hubiera habido 12 esto, 12 panes, 12 lo otro, estaba también de alguna forma señalando hacia el futuro, hacia los 12 apóstoles que también estarían como cimientos, aquellos que vivirían las realidades de lo que ellos solo podían ver en sombra. ¿Sí me explico? Es asombroso, hermanos, porque aquellos solo podían practicar rituales ceremoniales que apuntaban a realidades que aquellos otros 12 verían con sus propios ojos. Esos 12 serían los bienaventurados de ver las cosas que los antiguos patriarcas desearon ver y no los vieron. Esos 12 serían los bienaventurados de ver al Salvador mismo, sus obras y andar con Él. Aquellos otros 12 en la nación de Israel, aquellas otras 12 tribus podían estar solo viendo un arca. Un pedazo de madera cubierta de oro con algunas cosas. Ellos solo podían ver cargar esas cosas, ellos solo podían ver los símbolos y pensar, ¿cómo serán aquellas realidades? ¿Cómo será aquel que de verdad vendrá y dará su vida en expiación? ¿Cómo ocurrirá aquel que será levantado para la salvación de todos nosotros? Porque ellos también se contaban entre nosotros y deben ser contados entre nosotros como iglesia en su aspecto universal. Probablemente veían hacia el futuro y decían, como nuestro Señor Jesucristo dijo también, muchos reyes y patriarcas quisieron ver lo que ahora ustedes están viendo y no lo vieron. Estos 12, pues, serían los bienaventurados de ser testigos de todas las cosas y las realidades que las otras 12 tribus solo podían mirar con esperanza al futuro y solo podrían imaginar. Esos 12 serían los que recibirían la promesa del Espíritu Santo derramado en el día del Pentecostés,
día que aquellas otras 12 tribus solo podían esbozar con sombras y añoranzas. Porque aquellas 12 tribus de la iglesia del Antiguo Testamento celebraban el día de Pentecostés. Y lo hacían de manera ritual. Y llevaban a cabo todas las fiestas del Pentecostés y los rituales. Y estaban allí ofreciendo las gavillas y haciendo todos aquellos ritos. Hermanos, pero ellos solo veían un montón de gavillas allí ofrecidas. Estos otros 12 verían las realidades que esas sombras, que esos rituales estaban apuntando. ¿Se dan cuenta? Estos 12 discípulos, serían los cimientos de la iglesia del tiempo glorioso. Estos discípulos serían los cimientos de la iglesia del tiempo glorioso, hermanos. Porque si debemos reconocer, y los profetas también nos lo dicen, el nuevo pacto es un mejor pacto en todos los sentidos. Y desde el hecho de que el nuevo pacto vive y ve las realidades de todo lo que el antiguo pacto solamente señalaba. A la iglesia del antiguo pacto, si se puede hacer una comparación muy burda, solo pudo encomendársele cargar con el letrero y la flecha que apuntaba hacia las cosas que ocurrirían en la iglesia de este tiempo, en la iglesia del nuevo pacto. Esos 12 serían los cimientos de la iglesia del tiempo en que todas las sombras serían maravillosas realidades. Y por eso estos 12 llevan el glorioso título de los apóstoles del Cordero. Eso es lo que nos enseña Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, cuando nos dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Hablando pues, hermanos, de la iglesia, del conjunto de redimidos, nos dice el apóstol que esta ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¡Qué título tan magnífico es ese, hermanos! Los apóstoles del Cordero. Los que podían decir que anduvieron con Él, que comieron con Él, que estuvieron allí con Él día y noche. Le vieron cara a cara, le vieron reír, le vieron llorar, le vieron sufrir. Ellos estuvieron con Él. Cuán grande privilegio el Señor les concedió. Los 12 enviados del Cordero. Son de Él. Por eso son los 12 apóstoles del Cordero. Porque Él los escogió. Él los capacitó y los comisionó para ir a predicar el evangelio del reino de Dios. Pero ¿saben? También son nuestros. En un sentido, esos 12 también son nuestros. Porque por ellos creímos. Por la palabra de ellos y de los que oyeron de ellos, nosotros creímos. Recuerden a nuestro Señor Jesucristo orando por su pueblo allí en Juan 17 y dice:
te ruego por ellos, y no solo por ellos, sino por los que han de creer en la palabra de ellos. Y así, hermanos, también son nuestros en el sentido de que nosotros en última instancia creímos por ellos, por el trabajo y la labor de ellos, por la palabra de ellos. Así, ellos son nuestros padres en la fe. Esos 12 son nuestros más antiguos padres espirituales. Esos 12 enviados son nuestros 12 patriarcas. Ya no hay un Israel étnico que pueda decir yo soy de la tribu fulana, yo soy de la tribu mangana. Pero los creyentes del nuevo pacto no pueden decir que no tienen patriarcas, porque los tienen. Aquí están estos 12 enviados, son los 12 patriarcas. Ellos son los 12 patriarcas del Nuevo Testamento, que junto a los 12 patriarcas del Antiguo Testamento, como figuras de toda la iglesia redimida, arrojan sus coronas a los pies del que está sentado en el trono, nos dice Apocalipsis. Acuérdense que dice la Escritura que hay 24 ancianos alrededor del trono y todos adoran al Cordero y arrojan sus coronas delante de Él. ¿Quiénes son estos 24? Pues son los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 patriarcas del Nuevo Testamento. Toda la iglesia universal del Señor representada en estos 24 ancianos. Por eso era necesario dejar esclarecidos sus nombres, porque serían los patriarcas y porque estarían inscritos en los cimientos. Por eso era necesario dejar esclarecidos sus nombres, pues Cristo estaba poniendo los cimientos de su iglesia para el resto del tiempo, antes del fin de todas las cosas. Pues estos patriarcas, hermanos, estarían haciendo su función de cimientos en la iglesia hasta el último de los tiempos. Ya no va a haber más. Ya no va a haber más. Solamente estos 12. No va a haber otro nuevo pacto, no va a haber otro Nuevo Testamento. No, este es el último, hermanos. Por eso en el Nuevo Testamento aparece 4 veces la lista de los discípulos. Y en las 4 veces que está descrita la lista de los discípulos, se están enumerando todos prácticamente en el mismo orden y de la misma forma. Noten el versículo 2 que nos comienza a decir sus nombres. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Noten que ahora ya no les llama discípulos. En el versículo 1 les dijo discípulos, entonces llamando a sus 12 discípulos. Pero ahora en el versículo 2, miren cómo les llama ahora y les dice los nombres de los 12 apóstoles. Estos 12 enviados. ¿Quiénes son estos 12 patriarcas nuestros que Dios soberanamente escogió para que fueran cimiento de la iglesia del Nuevo Testamento? Aquí comienza la lista. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Noten, hermanos, que sucede que hay, o toda esta lista está enumerada en grupos de 4. ¿Se dieron cuenta? Miren el versículo 2.
Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. ¿Cuántos son? 4. Y los siguientes también vamos a ver enseguida, son 4. Y los siguientes también son 4. Y así, cada una de las listas de los apóstoles que están en el Nuevo Testamento están agrupadas de la misma forma, hermanos. Primero, se mencionan un grupo de 4 discípulos o 4 apóstoles. ¿Por qué ellos? Les decía, en las demás listas no es que aparece primero Judas Iscariote y luego Simón el cananista y todos los demás. No, hermanos, en las 4 listas los nombres aparecen prácticamente en el mismo orden, salvo algunas excepciones. Pero el orden es el mismo. ¿Por qué el orden es el mismo? ¿Por qué están agrupados de esa forma? Bueno, hermanos, podemos pensar que probablemente sea porque este primer grupo fue el grupo que más sobresalió durante el ministerio de nuestro Salvador y después de su ascensión. Pues primero se nos nombra a Pedro, por ejemplo, y se nos habla de Simón. Simón, debemos decir que este nombre, su nombre era Shimón, que terminó como Simón en nuestro castellano, que era a su vez el mismo nombre puesto del segundo de los hijos de Jacob, Simeón. ¿Se acuerdan? Simeón y Simón son el mismo nombre o se referían al mismo nombre, solo que en las traducciones o transliteraciones al castellano comenzó una serie de cambios en los nombres. Este es aquel a quien el Salvador mismo le cambiaría el nombre por Kefa, que significa, que es una palabra arameo que significa piedra. Por eso, en algunas versiones ustedes van a encontrar, como en 1 Corintios 9, que le llama Cefas. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le cambia el nombre, le dice Kefa. Solo que, por la escritura griega del Nuevo Testamento y la posterior transliteración fonética del griego al castellano, a nosotros nos terminó como Pedro. Es decir, ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego y el escritor no escribió el nombre en arameo, sino su equivalente en griego, que es Petros. Y entonces Petros, después al transliterarlo al castellano, termina para nosotros como Pedro. Este es aquel varón a quien Dios escogió para abrir las puertas del cielo, es decir, la salvación en esta nueva iglesia neotestamentaria, tanto a los judíos como a los gentiles. Porque recuerden que le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que estaba simbolizando que Él sería el que abriría las puertas de los cielos, es decir, de la salvación, tanto a los judíos como a los gentiles. Lo hizo a los judíos ahí en Hechos capítulo 2 y lo hizo a los gentiles en Hechos capítulo 10. ¿Y cómo habría venido Pedro al Señor si no fuera por la intervención de su hermano en la carne, Andrés? Aquí está el segundo de los apóstoles, Andrés, su hermano, dice.
pescador como su hermano. Andrés fue, al parecer, el primero a quien fueron abiertos los ojos para reconocer al Mesías. Pues fue Andrés el que trajo a Pedro al Señor. Y de los que se expresan, al parecer es el primero que viene a creer y él trae a otros al Señor. Luego vienen otro par de hermanos, vean ustedes, Jacobo y Juan. En el original sería Jacob y Johanán, a quienes el Señor mismo llamó Boanerges, una palabra griega que significa hijos del trueno. Fue a Juan y a Jacobo a quienes el Señor llamó hijos del trueno. Al parecer, por su conducta temperamental, como nos dice Lucas capítulo 9, versículo 54, que nos dice que fueron Jacobo y Juan, quienes querían hacer descender fuego del cielo sobre los samaritanos que no quisieron oír. ¿Se acuerdan? Es a ellos dos a quienes el Señor les llama hijos del trueno. Ambos eran hermanos. Junto con Pedro, Jacobo y Juan son llamados las columnas de la iglesia en Jerusalén, como expresa el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 8, y dice que es Jacobo o Pedro, Jacobo y Juan los que eran las columnas de la iglesia de Jerusalén. Jacob o Jacobo, para esta traducción o esta transliteración, vino a ser el primero de los 12 en ofrendar su vida como mártir, según nos enseña Hechos capítulo 12, versículo 2, mientras que su hermano Juan es probablemente el último en morir, según las palabras de nuestro Señor en Juan 21, 22, cuando dijo: y si yo quiero que éste quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Noten, hermanos, que fueron estos dos hermanos los que participaron también activamente en la iglesia de Jerusalén. Debemos decir que el nombre de Jacobo, su nombre original en realidad sería Jacob, o Jacob para nosotros, que bueno, sabemos que en nuestro castellano es afectado o es introducida la J en la dominación árabe de España, y de a partir de entonces viene la J y la introdujimos en todas partes. Pero antes de eso era Jacob. Luego alguien también, tal vez para diferenciarlo, le pone Jacobo. ¿Me explico? Pero es el mismo nombre. Este Juan, el hermano de Jacobo, es el que es conocido como el discípulo amado. Este Juan es el escritor del Evangelio y de las 3 cartas de Juan. Es el teólogo y escatólogo a quien se le dio la revelación del último libro de la Biblia. Así que noten ustedes, hermanos, que estos 4 primeros nombres son de los más sobresalientes. Otra lista saca de aquí a Andrés y lo pone hasta el final, debido a que, como ustedes notaron, de Andrés no hay ningún escrito o alguna otra cosa como lo hay de Jacobo, lo hay de Juan y lo hay de Pedro. Luego el versículo 3 nos habla de Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Bueno, hasta allí. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano. En este siguiente grupo, hermanos, de 4, también este grupo sobresalió en el servicio al Señor, aunque no como los otros primeros 4.
Felipe es el que trajo a Natanael o Bartolomé y le dijo, ven y ve. Él mismo también fue quien no veía cómo se pudiera alimentar a aquellos 5,000 ni con 200 denarios. Acuérdense cuando el Señor va a alimentar a aquellos 5,000, les dice, ¿qué vamos a hacer? Y es Felipe el que le dice, ni con 200 denarios bastaría. Es también Felipe el que se atrevió a preguntar y a decir, muéstranos al Padre y nos basta. Así que este Felipe, hermanos, también tenía una naturaleza activa dentro del grupo de los apóstoles. Mientras Bartolomé fue llamado por Cristo un verdadero israelita en quien no hay engaño, como nos enseña Juan capítulo 1, versículo 45 al 49. Cuando ustedes encuentren Bartolomé y Natanael, se trata del mismo personaje. Bartolomé y Natanael son el mismo, solo que Bartolomé significa hijo de Ptolomé. Esto es, en aquel tiempo era muy común que se refiriera a las personas como el hijo de fulano. La palabra bar en hebreo significa hijo y entonces lo que sigue es el nombre del padre, Bartolomé. Así sucede también con Bartimeo. Él no se llamaba en realidad Bartimeo, solo era la manera que se referían a él, el hijo de Timeo. Mateo, como sabemos, también era llamado Leví, así que lo vamos a ver a veces como Leví y lo vamos a ver a veces como Mateo. Mateo, hermanos, como sabemos, nos dejó no solo dejó su próspero negocio para seguir al Señor, sino también escribió el Evangelio que ahora estamos leyendo. Luego habla de Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, dice, el que también le entregó. Este último grupo de apóstoles, hermanos, tuvieron una participación aparentemente menor tanto en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como después de Él. No se sabe mucho de ellos, no hay muchos versículos que nos hablen de ellos y de solo uno de este grupo tenemos un escrito. Se nos habla, por ejemplo, de un segundo Jacob, si se fijan. Esto es, que nos dice allí Jacobo o Jacob, hijo de Alfeo. Así que sí, el Señor tenía 2 discípulos que se llamaban Jacob. Esto también en ocasiones se ha prestado a confusión entre cuál de los 2 Jacobes se está refiriendo. De hecho, nuestra carta que conocemos en el castellano como la carta de Santiago, en realidad no se llama originalmente así, su nombre. No hay ningún apóstol aquí, si ustedes se fijan, ninguno dice Santiago. Estamos hablando, hermanos, de toda esa transliteración y cambios de nombres que terminaron como terminaron. Pero aquí está pues el otro Jacobo. Algunos dicen que es llamado Jacobo el menor. No se sabe si es el menor porque era de menor rango que el otro Jacobo, que era columna de la iglesia, o que fuera de menor edad, que fuera más joven o tal vez hasta de estatura. Pero es llamado como Jacobo, hijo de Alfeo. También, hermanos, Mateo dice que es hijo de otro Alfeo. No debemos pensar que Mateo y Jacobo, este segundo Jacobo, fueran hermanos, sino que también coincidentemente los nombres de sus padres eran el mismo.
Tenemos luego otro segundo Judá, si se fijan. Hay otro Judá, que es aquí el nombre que tenemos como Judas. La palabra o el nombre original otra vez en el hebreo sería Yehudá, que para nuestro o esa castellanización primaria sería Judá, y luego alguien le agregó una S y tenemos ahí un Judas. En realidad su nombre era Judá, que terminó, repito, en nuestro castellano como Judas, y también en algunas otras versiones. Pero aquí hay otro Judá, es decir, el Señor tenía 2 discípulos que se llamaban Judá o Judas. Este es el que no es el Iscariote, según nos dice Juan 14:22, porque Juan 14:22 nos diferencia y nos dice: entonces dijo Judas, pero no el Iscariote, porque había 2 que se llamaban igual. Entonces llevamos 2 discípulos o 2 grupos de 2 discípulos que se llamaban igual. ¿Sí me están siguiendo? Tenemos 2 Jacobos y tenemos 2 Judas. Este Judá también es llamado Lebeo, y que tiene por sobrenombre Tadeo. Así que aquí hay otra situación también, pues nos dice el texto enseguida: Lebeo por sobrenombre Tadeo. Este Lebeo, que tiene por sobrenombre Tadeo, se llama Judas o se llama Judá. Hermanos, me he querido tomar el tiempo de hablar de estas cosas para que nosotros relacionemos en nuestra mente de quién se está tratando la próxima vez que abramos en los evangelios. Y no sigamos confundiéndonos y pensando quién será aquel. Bueno, pues cuántos eran pues, o cuál era, y por qué aquí dice Lebeo, por qué allá dice Leví, por qué aquí dice Tadeo, por qué allá dice Judas, por qué los católicos le dicen Judas Tadeo. Y así, ¿me explico? Pero Lebeo se llamaba Judá y se llamaba Lebeo. Se dice que probablemente tenía esos 2 nombres, Judá Lebeo, y que tenía por sobrenombre Tadeo. Así que donde quiera que encuentren Lebeo, Judá o Tadeo, Judas Tadeo, está hablando del mismo personaje. Y es este Judas el que escribe la carta que tenemos antes del libro del Apocalipsis. La carta de Judas es escrita por Lebeo, es escrita por Tadeo. Y tenemos también un segundo Simón. ¿Se dieron cuenta allí? Dice, después de Tadeo, Simón el cananista. Aquí ya hay otro Simón, un segundo Simón. ¿Cuántos grupos de 2 llevamos? 3. Hay 2 Jacobos, hay 2 Judas y hay 2 Simones en el grupo de los 12 discípulos del Señor. El segundo Simón, pero este se distingue del primero no solo porque el primero cambió de nombre como Pedro, sino también porque este es conocido como Simón el Celote. En Mateo le llama Simón el cananista, pero Marcos y Lucas le llaman en otras oportunidades Simón el Celote. La palabra celote viene de una corriente filosófica, o algunos dicen que un partido independentista de la nación de Israel, del cual incluso Flavio Josefo habla, que era un grupo de personas que buscaban independizar a la nación judía
del dominio romano por la vía de la guerra o de la fuerza. Es decir, habían grupos ahí de resistencia bélica, guerrilleros que estaban tratando de librar a Judea del dominio romano. Y este Simón o Simeón era uno de ellos en algún tiempo. Y por eso es llamado como Simón el Celote. Mateo le llama el cananista, refiriéndose dicen algunos comentaristas, llamándolo el entusiasta, en el sentido de que tenía esa tendencia o esa forma de pensar cuando estaba con los celotes. Y por último, hermanos, el Judá más conocido de toda la historia, Iscariote. Solo que otra vez, ya que nuestra transliteración nos llevó al castellano como Judas y cambió el acento incluso de la A a la U, nos suena un poquito difícil de asociar, pero este hombre se llamaba Judá. Y es el más conocido, yo creo que aún incluso más conocido que ni el patriarca de la nación de Israel, porque este hombre es conocido precisamente, como saben ustedes, por su traición. Y es distinguido del otro Judá o del otro Judas porque a este se le llama el Iscariote. Su padre se llamaba Simón también, según nos dice Juan 6:71, o sea, aquí ya llevamos hasta 3 Simones. Y ambos parecen venir de una ciudad del sur de Judea que se llama, otra vez del sur de Judá, que para no confundirnos se le llamó Judea, para que entendiéramos que se refiere a la región, una ciudad que se llamaba Keriot. Esto es, ¿qué significa Iscariote? Que venía de una ciudad que se llamaba Keriot. Él y su padre eran de allí, su padre se llamaba Simón. Así que Juan, de hecho, varias veces le llama Judas el hijo de Simón. No le dice Iscariote, sino el hijo de Simón, ya que el otro se llamaría Elebeo o Tadeo. Este es el Judas que era ladrón. Según Juan capítulo 12, versículo 6, recuerden ustedes que él era el que tenía la bolsa y dice la Escritura que era ladrón y sustraía de allí. Él fue quien entregó a nuestro Señor Jesucristo, pero según Hechos capítulo 1, él fue, después de haber muerto, fue sustituido por Matías para completar el número de los 12 apóstoles del Cordero. Así pues, hermanos, fueron estos 12 patriarcas a quienes el Señor escogió para poner los cimientos de la iglesia del Nuevo Testamento. A ellos escogió el Señor y ellos fueron los que se convirtieron a través de la obra del Espíritu Santo, los dogmas que puso en ellos y en todos sus escritos, se convirtieron entonces en el cimiento de la iglesia del Nuevo Testamento. Oremos, hermanos, al Señor.